Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Este espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil de Grupo Financiero Monex. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Chava? Gusto en saludarte y muchas gracias por la invitación. Oye, Carlos, platícanos. Creo que uno de los elementos que a los inversionistas y en general a la gente que seguimos estos temas económicos y financieros nos llama más la atención tiene que ver con el seguimiento de las tasas de interés tanto en México como en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo estás viendo, Carlos? Sí, efectivamente, Chava, actualmente estamos viendo que a nivel global estamos observando niveles de tasas de interés elevados. Déjame comentarte que actualmente la inflación a nivel global está sobre niveles cercanos al 7%. Esto quitando algunos países como Argentina o como Turquía que distorsionan un poco este promedio. Pero llegamos a estar en una inflación promedio cercana al 9%. Y lo que hemos observado es que los bancos centrales, con la finalidad de regresar la inflación a los niveles que tienen objetivo, han estado incrementando las tasas de interés, de tal manera que estamos viendo a nivel global pues una política monetaria más restrictiva y esto eventualmente pues podría estar repercutiendo en el crecimiento económico. Particularmente te comentaría en el caso de Estados Unidos. Vimos en esta semana justamente los datos de inflación en donde la inflación general se ubica en niveles cercanos al 4.9%, pero sobre todo la inflación subyacente se mantiene en niveles elevados cercanos al 5.5%, ligeramente abajo del dato previo, pero sigue estando elevado, lo cual pues nos hace pensar que la Fed en Estados Unidos podría mantener las tasas de interés en el rango entre el 5 y el 5.25 o incluso podría haber algún incremento adicional, pero como quiera permanecerán las tasas elevadas por lo menos durante este año. Y en el caso de nuestro país, pues Banco de México mantiene la tasa en 11.25. Vemos que la inflación que conocimos recientemente se ubica en niveles de 6.25 la general, pero la inflación subyacente también se mantiene elevada en niveles de 7.7%. Mejor a los datos previos, claramente se observa una desaceleración en este sentido, pero permanece elevada y esto pues también sugiere que si bien Banco de México podría mantener las tasas de referencia en los niveles actuales, estas de todas maneras permanecerán elevadas pues durante este año y esto de alguna manera también estaría pues limitando el crecimiento económico de nuestro país. En términos de inflación, por ejemplo, México ha tenido estos últimos datos que van un poco en contra del pesimismo de algunos analistas. ¿Tú cómo lo estás viendo, Carlos? Sí, la verdad es que la buena noticia es que la inflación va a la baja y eso claramente es positivo. La mala noticia es que la inflación subyacente, en la cual vemos algunos componentes, particularmente por el lado de servicios, permanece elevada y cuesta más trabajo pensar en una desinflación, por así decirlo, mucho más acelerada hacia adelante. Por lo tanto, pues lo que comentábamos, es muy probable que las tasas permanezcan elevadas y esto podría estar aumentando, por un lado, el costo financiero para las empresas, para las familias y repercutiendo de alguna manera en el crecimiento económico. No obstante, nos parece que Banco de México mantiene ya una política bastante restrictiva. Si tomamos en cuenta la tasa real que tenemos es de casi 600 puntos base. Si tomamos en cuenta la inflación ex ante, es decir, considerando los estimados de inflación para el resto del año, está alrededor de 500 puntos. Esto a nivel mundial pues se compara de manera pues muy positiva. Somos de los países que tienen las tasas pues más altas y con tasas reales también positivas en los niveles más altos. Esto nos hace pensar que Banco de México podría
mantener ya las tasas, ya no aumentarlas más, y creo que esto podría ser una buena noticia. Oye, respecto justamente a estas tasas, ¿cómo están afectando o cómo podrían afectar a los mercados, tanto de un lado como del otro de la frontera? ¿Cuál es el efecto que tú estás viendo ahí? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso particular de los mercados en Estados Unidos, estamos viendo que hasta ahora han tenido un comportamiento pues bastante positivo. Desde nuestro punto de vista, ha habido una cierta disociación entre la expectativa de los inversionistas y la realidad. Por un lado, se esperaba que la Fed pudiera detener el incremento en tasas desde principio de año, o incluso se esperaba alguna reducción en los siguientes meses, lo cual pues cada vez se ve menos probable. Esto ha llevado a que las tasas permanezcan en niveles entre 5 y 5.25, un nivel que, si tomamos en cuenta que la economía norteamericana llegó a estar tan solo hace algunos meses en niveles cercanos al 0%, pues definitivamente es un efecto negativo para su economía. Lo que estamos viendo es que algunos signos de desaceleración, particularmente en el sector vivienda, que podría eventualmente materializarse en el sector de bienes durables y eventualmente en el consumo. Hasta ahora la realidad es que la economía norteamericana se ve bien, y esto nos hace pensar que podríamos estar viendo hacia adelante pues una desaceleración, pero no una recesión tan pronunciada como se esperaba anteriormente. Y particularmente para los mercados, yo te diría que cuando comparamos las expectativas que tienen las empresas para el resto del año, pues podría hacer que las valuaciones sean menos atractivas. Actualmente la valuación del Standard & Poor's, por ejemplo, oscila en niveles de 19 veces en términos de precio-utilidad, un nivel muy similar al comparable en los últimos 5 años. Sin embargo, si tomamos en cuenta que las expectativas de las utilidades podrían ser incluso de una disminución en las utilidades cercano al 1 o 2%, pues esto nos hace pensar que es menos atractivo el mercado norteamericano, y además, bueno, pues las tasas de interés se encuentran en la parte alta, así que para un inversionista podría ser más interesante participar en tasas que en bolsa. Para el mercado mexicano, me parece que se sigue viendo atractivo. Las valuaciones de nuestro mercado están actualmente sobre niveles de 6 veces en términos del múltiplo Firm Value EBITDA, que es el que nos fijamos para ver la evaluación de nuestro mercado. Es atractivo comparándolo contra los últimos 3 y 5 años, que oscila sobre 8.5 veces. Sin embargo, con el nivel actual de tasas de interés, nos parece que podría estar limitado el movimiento alcista en el corto plazo. Sin embargo, Chava, me gustaría comentarte que el potencial hacia adelante puede ser bastante bueno, en la medida que sigamos viendo pues un impulso no solamente en el crecimiento, sino también la atracción de inversionistas, sobre todo por esta coyuntura del famoso nearshoring, que podría ser muy atractivo para la expectativa de crecimiento en las utilidades de las. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, a lo mejor para terminar de cerrar este triángulo o este cuadrado de inflación, tasas de interés, nearshoring, quizás nos hace falta una pata para la mesa que pudiera ser el tipo de cambio. ¿Cómo estás viendo el fenómeno, ¿no? de la revaluación del tipo de cambio aquí en México? Sí, bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la fortaleza que ha tenido nuestra divisa. Y yo te comentaría bueno, en primer lugar, pues este diferencial de tasas entre nuestro país y Estados Unidos, pues definitivamente ha ayudado a que los inversionistas vean atractivo la inversión en pesos. Por otro lado, a nivel internacional hemos visto una debilidad del dólar frente a una canasta de divisas, y eso también de alguna manera pues nos ha favorecido. Además, pues nuestro país, respecto a otros países emergentes y particularmente América Latina, pues se ve bien en términos fundamentales, con finanzas públicas pues sanas, y esto me parece que sigue siendo atractivo, aunado a pues una balanza de pagos positiva, en donde seguimos viendo exportaciones. Nuestro país se ha visto favorecido en gran medida por la fortaleza de la economía norteamericana, también por el envío de remesas,
y algunos sectores como turismo que también contribuyen con el flujo de divisas a nuestro país. Esto me parece que ha ayudado a que veamos el tipo de cambio, pues incluso por debajo de los 18 pesos. Sin embargo, también me parece que en la medida que veamos pues ya una tasa de interés en la parte alta y que a partir de ahí podamos ver cierta estabilidad y que Estados Unidos pudiera incluso incrementar en un cuarto de punto más quizá la tasa de interés o permanecer en estos niveles, me parece que podríamos estar ya encontrando un piso para el tipo de cambio y empezar a ver una depreciación pues mucho más moderada para nuestra economía conforme veamos una desaceleración tanto en la economía norteamericana como en nuestro país. Y quizá pues nada más comentarte también, Chava, que bueno, nuestro estimado que traemos para el índice Viva lo traemos en niveles de 1170. Es un nivel pues quizá con un rendimiento relativamente moderado, sobre todo si lo comparamos contra la tasa de referencia, pero de largo plazo nos parece que podría ser pues muy atractivo la inversión en este índice, considerando sobre todo las expectativas que pueda haber para nuestro mercado. Excelente, Carlos. Oye, muchas gracias por este análisis tan interesante, tan completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, gracias a ti, Chava, y un saludo al auditorio. Él es Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil de Grupo Financiero Monex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.